Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, ¿es razonable creer en la Biblia y no en las enciclopedias? Estamos hablando específicamente en cuanto al año 607. Este video es la continuación de una serie de videos que he venido realizando con respecto al tema del año 607. Los testigos de Jehová creemos que la destrucción de Jerusalén por los babilonios fue en el año 607, porque la Biblia dice claramente que pasaron 70 años desde el momento en que Jerusalén fue destruida por los babilonios hasta el momento en que ellos regresan del exilio a Jerusalén. Entonces, muchas personas que nos critican opinan que esa es una postura de solo basado en fe. Ellos dicen que es, o en su opinión, que es una fe ciega, que está ausente del razonamiento. Por eso he titulado en este video, ¿es razonable creer en la Biblia en vez de las enciclopedias? Porque resulta que las enciclopedias, para señalar de que Jerusalén fue destruida en el año 587, pues ellos se basan en este historiador que ustedes ven aquí, al lado izquierdo, el historiador Beroso. Entonces, vamos a demostrar que es más razonable creer en la Biblia. ¿Por qué? He colocado aquí, como ustedes se dan cuenta, Beroso versus, y aquí vemos a tres siervos de Jehová. Entonces usted se puede dar cuenta, por lo que dice aquí acerca de Beroso, dice que es historiador de Babilonia y sacerdote de un dios falso. Es muy interesante, o hay que resaltar ese punto, amigos, que es sacerdote de un dios falso. A diferencia de los siervos de Dios que fueron siervos del Dios todopoderoso, del Dios verdadero. Otro dato que hay que tener en cuenta, amigos. Entonces, ahí tenemos ya un punto razonable. ¿Cuál es? Que Beroso fue un sacerdote de un dios falso. Ya esa es una razón de peso. O es un punto razonable para creer más en la Biblia. El otro punto es que este historiador, la época en la que él vivió. Por eso ustedes se pueden dar cuenta que aquí dice del año 350 al 270. Entonces, podemos darnos cuenta que él no vivió la época que está en cuestión, que son los 70 años. Recuerden que, según la historia, Babilonia fue destruida, o más bien Jerusalén fue destruido por los babilonios en el 587. Entonces, este historiador no vivió en esa época, vivió entre los años, o su obra fue entre los años 350 al 270. Entonces estamos dándonos cuenta aquí en otro punto razonable, y es que este historiador vivió aproximadamente 200 años después del punto en cuestión. Entonces, el historiador Beroso, sacerdote de un dios falso,
vivió 200 años después de los 70 años de cautiverio de los judíos. A diferencia de los siervos del Dios verdadero, como Jeremías, historiador de Israel y profeta del Dios verdadero, Daniel, profeta del Dios verdadero, Esdras, historiador, copista de Israel y sacerdote del Dios verdadero, ellos fueron contemporáneos de los 70 años de cautiverio. En el caso de Jeremías, Jeremías vivió antes, que fue el que profetizó lo que ocurriría con Judá. El que profetizó que Jerusalén sería destruida y que serían llevados cautivos a Babilonia. Aquí podemos darnos cuenta que él es un historiador también, porque él escribió Primera y Segunda de Reyes, historia de Israel. Y podemos darnos cuenta en esa línea verde, una línea de tiempo, fue el tiempo en el que él fue profeta. Entonces, usted se puede dar cuenta que él fue profeta hasta que ocurrió, o sea, él fue testigo del inicio de la deportación. Porque recordemos que según la Biblia, la destrucción de Jerusalén fue en el 607 y él profetizó, como se puede dar cuenta aquí, hasta el año 580. Entonces, él fue un testigo ocular de la destrucción de Jerusalén, a diferencia de Beroso, que él vivió 200 años después. Entonces, estamos viendo puntos razonables. Además, Jeremías profetizó lo que ocurriría con la nación de Jerusalén, con la ciudad de Jerusalén, la capital. Ellos serían, como muestra la imagen, sería destruida y muchos judíos serían deportados. Eso lo predijo o lo profetizó Jeremías y así se cumplió. También profetizó que regresarían 70 años después, regresarían a Jerusalén para reconstruir. Y también profetizó que Babilonia quedaría en ruinas y que nunca más llegaría a ser habitada. Vamos a ver en dónde está escrito lo que sucedería con Babilonia. Veamos. Aquí lo vemos, amigos, en Jeremías, capítulo 25, versículo 12. Dice: pero cuando se hayan cumplido 70 años, les pediré cuentas al rey de Babilonia y a esa nación por su error, afirma Jehová. Y haré que la tierra de los caldeos sea para siempre un desierto desolado. Y esto vemos que se ha cumplido, amigos. Babilonia en la actualidad es un desierto desolado. No volvió a ser habitada. No está habitada, amigos. Entonces, hay razones. Escucha esta parte, amigo. Por eso es que he titulado este video, es razonable creer en la Biblia, porque esta es una razón de peso de que
el profeta haya dicho esto y se haya cumplido, y lo podemos corroborar porque allá están las ruinas de Babilonia. Esa ciudad no está habitada. Y aquí vamos a leer lo que dice Jeremías 11. Y toda esta tierra se convertirá en ruinas y en motivo de horror, y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia por 70 años. Entonces aquí vemos, amigos, cómo se habla primero de que esta tierra se convertirá en ruinas, o sea que ocurriría la destrucción de Jerusalén, y esto marcaría el inicio de los 70 años. Y luego aquí en Jeremías capítulo 29, versículo 10, dice lo siguiente: porque esto es lo que dice Jehová: cuando se cumpla 70 años en Babilonia, yo dirigiré mi atención a ustedes y cumpliré mi promesa trayéndolos de vuelta a este lugar. Entonces aquí vemos claramente que los 70 años se cumplen cuando regresan a Jerusalén. Bueno, entonces hemos visto algunas profecías de Jeremías con relación a los 70 años. Vamos a ver qué dijo Daniel, profeta del Dios verdadero. Entonces, Daniel, a diferencia de Beroso, que Beroso vivió 200 años después de la destrucción de Babilonia por los sirios, por los persas, Daniel vivió el exilio, amigos. Daniel fue un testigo ocular de los 70 años. Aquí podemos darnos cuenta en esta línea de tiempo, en donde él en el año 618 era un adolescente cuando fue deportado a Babilonia. Y fue testigo o se enteró cuando fue destruida Jerusalén por los babilonios. Entonces, amigos, esta es otra razón para creer más en la Biblia, porque Daniel vivió el exilio, vivió esos 70 años en Babilonia, a diferencia de Beroso, que él vivió fue 200 años después de lo ocurrido. Además, el profeta Daniel profetizó cuándo aparecería el Mesías, con la profecía de las 69 semanas y las 70 semanas, que esto lo estaré considerando en el próximo video, que esto fortalece nuestra fe en la Biblia y también nos confirma que este método de las 70 semanas se aplica también con los 7 tiempos, lo cual confirma que el método de los 7 tiempos es confiable. Veamos en Daniel capítulo 9, versículo 25, cuando habla Daniel acerca de la profecía de cuando se presentaría Jesús. Dice lo siguiente: debes saber y comprender que desde el momento en que se emita la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que aparezca el Mesías, el líder, tienen que pasar 7 semanas y también 62 semanas. Será restaurada y reconstruida con una plaza y con un foso, pero en tiempos de angustia. Entonces note, amigos, que son 7 semanas más 62, son 69 semanas.
Y aquí lo muestra la gráfica, que en el año 455, como usted se puede dar cuenta aquí, amigos, se emitió la palabra de restaurar Jerusalén. Aquí pasaron 7 semanas hasta el 406. Jerusalén es reconstruida. Luego pasan 69 semanas hasta el año 29, que es cuando Jesús es bautizado. Ahí se cumplen las 69 semanas. 7 semanas más 62 son 69. Y luego pasa una semana hasta que se unge con Espíritu Santo a Cornelio. Y es cuando se cumple el fin de las 70 semanas. Entonces vemos, amigos, que es razonable creer en el profeta del Dios verdadero, porque mediante él podemos confirmar que Jesús es el Mesías. Y también tenemos a Esdras, historiador, copista de Israel y sacerdote del Dios verdadero, también contemporáneo con los 70 años de cautiverio. ¿Por qué? Porque aquí vemos en esta línea de tiempo en el que, de hecho, ¿por qué es historiador también? Porque podemos darnos cuenta que él escribió también Primera y Segunda de Crónicas, que eso es historia de Israel. E incluso de mucho antes de que Israel se formara como nación. Y aquí vemos que está marcado el año 468 del viaje de Esdras, el viaje que hizo para la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén. Perdón, la reconstrucción del templo no, sino la reconstrucción de Jerusalén. Y aquí vemos entonces que él tuvo que haber vivido hacia finales de los 70 años de cautiverio. Entonces vemos que también es contemporáneo de esos 70 años. A diferencia de Beroso, que Beroso vivió 200 años después y además es un sacerdote de un Dios falso. Y aquí vemos que estos tres personas judías eran siervos del Dios verdadero. Otra razón para confiar más en la Biblia, más que en las enciclopedias, es lo que escribió Isaías, el profeta Isaías. Aunque él no habló específicamente de los 70 años, pues sí profetizó acontecimientos relacionados con los 70 años. ¿En qué sentido? Veamos. Y veamos razones para confiar en lo que dijo Isaías, en lo que profetizó Isaías. Como se pueden dar cuenta en esta línea de tiempo, él fue profeta entre el año 778 al 732. En el tiempo en el que él fue profeta, que vemos lo que está marcado en verde, él profetizó que el reino norteño de Israel, que fueron las 10 tribus de Israel, caerían a manos de los asirios. Y eso se cumplió en el año 740. También profetizó que
los babilonios destruirían Jerusalén y profetizó que los persas destruirían y vencerían a los babilonios. Y es interesante, amigos, que en el tiempo en el que él vivió, quienes eran los dominantes eran los asirios. Entonces, por inspiración divina, profetizó que la próxima potencia serían los babilonios y luego los persas. Y lo que es más, detalles como hasta el mismo nombre del rey persa. Y además de la manera como conquistaría Babilonia. Veamos esos detalles en el siguiente texto. Aquí en Isaías 45:1 dice: esto es lo que Jehová le dice a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he agarrado, para someter a las naciones delante de él, para desarmar reyes, para abrir delante de él las puertas dobles, de modo que las puertas no estén cerradas. Y esto fue precisamente lo que pasó, amigos. Ellos encontraron las puertas de la ciudad abiertas. Y eso está probado por la historia, que no tuvieron que destruir ni de combatir con los babilonios cuando la tomaron en dominio. Entonces, esto es sorprendente, amigos. Estas son razones de peso para confiar en la Biblia. Además, él también profetizó que Babilonia quedaría convertida en ruinas, así como lo vemos en las fotos actuales. Veamos en dónde lo dice Isaías. En Isaías 13, 19 y 20 dice: y Babilonia, el más glorioso de los reinos, la hermosura y el orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Nunca será poblada y por todas las generaciones estará deshabitada. Y es justo lo que les pasó, amigos. Entonces, amigos, en conclusión, hay razones de sobra para creer más en la Biblia. No es como nos acusan, que es una cuestión de fe ciega. No, hay razones de sobra. Además de que en otras ocasiones muchos historiadores cuestionaron la Biblia, como por ejemplo habían cuestionado la existencia del rey David. Y aquí podemos darnos cuenta en esta prueba arqueológica que descubrieron en el año 1996, en donde tuvieron que taparse la boca muchos de ellos y reconocer que sí existió, que David fue una persona real, el rey David. También estuvieron cuestionando en cuanto a la existencia de Belsasar. Por varios siglos cuestionaron la existencia de Belsasar. Finalmente tuvieron que reconocer, cuando descubrieron el cilindro de Nabonido, la existencia de Belsasar, otra prueba arqueológica. También estuvieron cuestionando en cuanto a la existencia de Poncio Pilato, y también hubo un hallazgo arqueológico, y aquí lo vemos en la pantalla. Entonces, hay razones de sobra para confiar más en la Biblia
que en las enciclopedias, en cuanto a que fueron 70 años de cautiverio y no 50 años, como dicen las enciclopedias.